en eso desde la semana pasada y ahora. Y dije, bueno, a ver qué es lo que Dios quiere. Porque hay dos temas que tengo ahí. Pero de repente Dios me comenzó a inquietar y hacerme ver esto. Que lo sentí interesante cuando Dios me comenzó a hablar y me dijo, el profeta, y eso me llamó la atención. Dije, profeta, ¿sí? El llamado de Dios, ¿no? El hombre que Dios ha llamado. El hombre que Dios llama, pero que no estaba arrepentido. Y yo me quedé, dije, ¿cómo? Y me comencé a leer, ya ves que Jonás solamente son 4 capítulos, ¿no? Y podernos darnos cuenta qué es lo que Dios quería hacer. Y de ahí me comencé a inquietar y comencé a estudiar y ver qué es lo que Dios quería sacar de esto. Pero hay cosas interesantes en la vida de Jonás que prácticamente la podemos nosotros ver en cada uno de nosotros, ¿verdad? En este tiempo. Cómo Dios quiere tratar de alguna manera siempre con nosotros y hacernos ver perfectamente que también nosotros estamos en esa condición de fallar. Porque el hombre, Dios lo había llamado, ¿sí o no? Pero tenía un concepto diferente del llamado que Dios le había dado. Creía de una manera diferente Jonás. Jonás pensaba que el llamado que él tenía podía él mismo hacer que Dios hiciera las cosas como él quería y no como Dios pensaba. Entonces nos damos cuenta que Dios le da el mensaje en el capítulo 1 y le dice qué es lo que tiene que hacer. Vete a Nínive porque ya la maldad de ellos ha llegado hasta mis ojos, que por aquí, que por ahí. Y nos damos cuenta que la historia de Nínive viene de Nimrod, y Nimrod fue uno que estuvo en contra, quiso hacerla, tú sabes, levantar la no, quiso hacer ¿cómo se llama? La Torre de Babel, ¿me entiendes? Entonces, toda esta gente no conocía de Dios. Ahora, era una ciudad enormísima, porque dice la Biblia que para poder pasar de un día para otro eran como 3 días de camino. Imagínate tú, caminar un día entero, caminar 2 días enteros y todavía la ciudad no la terminaba de pasar. Y había estado fortalecida, tenía murallas y todo, bien resguardada la ciudad. Sin embargo, esa es la parte que me comenzó a ministrar a mí, digo yo, que él era el profeta de Dios, pero que Dios, antes de Nínive arrepentirse, lo quería era tratar con Jonás, tratar con el profeta. ¿Y por qué sucede esto? Porque Dios también, habemos muchos de nosotros, y eso no generalizo, donde nosotros a veces nos confiamos en el llamado que tenemos, pero nos olvidamos que también tenemos que darle a cuenta a Dios de las cosas que nosotros hacemos. Nos olvidamos que no tanto que importa los años que tengamos en ministerio, pero a veces nosotros creemos que eso nos da la autoridad para cambiar el ritmo de lo que Dios quiere hacer. Ahora, el plan, fíjate, la misericordia de Dios es tan grande, porque Nínive estaba allí, a que le dio la palabra, pero sin embargo Dios comienza a tratar con el carácter de él. Se comienza a dar cuenta que él como profeta tenía un problema de ira, tenía un problema de carácter. Porque lo primero que él hace, cuando Dios le da la palabra, lo primero que él hace es salir corriendo. Él dijo, yo no me quedo aquí, esto no es para mí. Entonces, ¿qué es lo que hay? Un espíritu de rebeldía en el profeta. Fíjate, esto es algo que uno tiene que ver esto, ¿no? Y tratar de mantener la humildad que Dios quiere. Y lo primero que él dice, levántate, ve a Nínive, el Señor le da la palabra, vete, esta ciudad está mala, yo he escuchado esto y lo que yo... Y lo primero que dice que se levantó, mira lo que dice en el capítulo 1, verso 2, dice que él se levantó para huir de la presencia de Dios. Huir de la presencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Profetas que no están en la presencia de Dios, que huyen de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos y no como Dios piensa. Porque cuando te das cuenta, Él le dice, no, yo mejor me voy para Tarsis,
se levantó, compró boletos, se subió al barco, lo aceptaron ahí, comenzó a hacer todas las cosas, pero nos damos cuenta que cuando Dios tiene algo para tu vida, aunque tú corras, Dios te va a traer de regreso. Cuando Dios tiene un plan para tu vida, no importa lo que hagas, cómo corras, aunque tengas rebeldía, soberbia, orgullo, Dios va a tratar con todas esas áreas con la vida de nosotros. Porque nos damos cuenta que se va yendo, se va a Tarsis, agarra un bote y sale corriendo, ¿sí o no? ¿Y qué sucede después? Dice que el Señor tenía preparado una tormenta. Una tormenta la tenía ahí. Y yo me imagino que aquella tormenta la gente comenzaron a preocuparse, porque dice que todos los que iban ahí, dice que le rogaban a los dioses que ellos tenían. No eran en realidad como Jonás. Es decir, los dioses que ya tenían lo comenzaron a orar para ver qué es lo que estaba pasando, que trataron de regresar y no pudieran. Y la tormenta dice que se puso más brava, todavía más brava. ¿Por qué? Porque Dios permite la tormenta, no porque tuviera algo en contra del bote, no porque tuviera algo en contra del capitán del bote, no porque tuviera algo en contra de los marineros que iban ahí. La tormenta era porque él tenía un trabajo que hacer con Jonás y era el arrepentirse porque no lo había hecho. Porque dice la Escritura cuando leemos que inmediatamente que lo tiran al agua, dice que se calmaron las tempestades. Inmediatamente se calmó todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a veces nosotros mismos, y esto es serio también, a veces nosotros mismos como seres humanos, y ya no hablemos de profetas, hablemos de cada uno de los hermanos de nosotros como hijos del Señor, a veces nosotros también podemos llevar a calamidades la gente que está alrededor de nosotros, producto de nuestra rebeldía y de nuestro orgullo, y no en la transparencia de Dios. A veces nosotros mismos podemos meter toda nuestra familia en algo como eso y creemos que que somos muy espirituales y que nos mantenemos así. Pero Jonás era un hombre, imagínate, este es lo que me llamó la atención. Dios enviando un hombre pecador a una ciudad pecadora. No se había arrepentido, pero que Dios ya estaba diciendo, hablando del arrepentimiento de Nínive. Pero antes que viniera el arrepentimiento de Nínive, tenía que venir con el profeta primero. Porque Dios permite que se le levante hasta el mismo infierno a Jonás en todo lo que sucede. ¿Me entiende? Entonces, es ahí donde nos damos cuenta que es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Cómo Dios está tratando con cada uno de nosotros. Porque me llama la atención lo que Jonás le dice. ¿Estás bravo? Sí, le dice. Y muy molesto. Tenía razón de tenerlo. Es decir, nos damos cuenta que en la voluntad permisiva de Dios, él podía ir, tomar la decisión donde irse, comprar su boleto, correr, y todo estaba bien, ¿me entiendes? Pero hay un momento que cuando tú le das tu vida al Señor, ya no vas a hacer las cosas como tú quieres. Ya Dios va a hacer las cosas como Él quiere. Y va a permitir que corra, va a permitir que pase tantas cosas, y va a pasar. Pero Dios va a preparar aquellas cosas que tiene para que te arrepientes y que vengas a sus caminos. Y uno de ellos es la tormenta. Segundo, tenía un pez preparado, ¿sí o no? Y lo tenía ahí. Es decir, aquel estuvo metido en su propio infierno. ¿Producto de qué? Producto de su soberbia. No se quería arrepentir. Y yo me imagino que lo que Dios hizo primero fue, lo que Dios hizo después del tercer día, es producir en el pez una enfermedad gástrica para que lo vomitara aquel. Porque lo vomitó completo. Entonces nos damos cuenta que Dios tenía que sacar todo aquello, porque hasta después Él dice ya que se arrepiente delante del Señor, que le pide perdón a Dios. Ahí es donde viene el arrepentimiento de Él. Cuando viene el arrepentimiento de Él, entonces viene el arrepentimiento de Nínive, porque Él entra. Recuerda que dice que eran para poder pasar la ciudad de un día, de un lado hasta el otro lado, tenías que caminar 3 días. Dice que cuando él camina el primer día predicando, todos se arrepienten, llaman al ayuno, el rey se da cuenta, se pone cilicio y comienza a hacer en el segundo día del arrepentimiento, el primer día que está caminando él. Entonces nos damos cuenta cómo Dios comienza a tratar con él, y ahí es donde viene la oración de Jonás, que ya está en el capítulo 2, ¿no? Donde él mismo le dice, imploré mi angustia y él me salvó. Él hizo lo que tenía que hacer. Pero Dios tenía que tratar con la gente. Ahora,
nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios está permitiendo esto, lo que estamos sucediendo, para probar nuestra fidelidad con Dios y nuestro compromiso con Dios. Eso es lo que Dios está haciendo. Entonces, la gente no lo está entendiendo de esta manera. Porque Él dice, desde el seno del Seol, clama, ahí mismo, tuvo su mismo infierno Él, de las cosas que estaban pasando. ¿Y qué sucede? Como Dios no hace las cosas como Dios le había mandado hacer, como Dios le había mandado decir, Él había agarrado la palabra y entonces, ¿qué es lo que hace Él? Se enoja. Y se había arrepentido, había salido del propio infierno, estaba allí. Entonces, ahora Él clama, Dios lo perdona, pero el pueblo de Nínive clama y Él no quiere que lo perdone Dios. Porque le dice al Señor, y esto lo comparto contigo porque a veces hay gente que me lo dice a mí, es que sabe qué, pastor, usted tiene un corazón bueno y usted permite que la gente haga esto y usted es noble, pero usted debería aplicarle a la gente. Y ahí es donde viene la palabra. Porque el problema no estaba en Dios ni en Nínive, estaba en el profeta, estaba en la gente de la iglesia. Nosotros le podemos decir a la iglesia y la gente qué es lo que tiene que buscar, su propio arrepentimiento, porque nos damos cuenta que todavía Jonás estaba peleando con él mismo, porque dice que en el 4 dice que él se enojó con Dios. Dice que él se enoja con Dios. ¿Por qué? Porque él le dice, sí, yo sé cómo tú eres clemente, tienes misericordia, pero mátalo. Y Dios le dice, ¿te acuerdas la cabecera, la enredadera esa que puse? No la puedes considerar a ella si no era tuya, ni tú la trabajaste. Yo fui el que te la puse allí. El favor de Dios, la gracia del Señor. Pero nosotros queremos que Dios nos dé su gracia y su bendición y todo. Pero queremos que le aplique la ley de juicio a otros. Cuando nosotros tenemos que declarar esa palabra para que la gente se arrepienta. Pero somos los primeros en casa que el juicio tiene que comenzar. Y al final dice, el Señor le dice, ¿cómo no voy a tener misericordia si hay más de 120,000 personas ahí que no saben lo que tienen ni a la derecha ni a la mano izquierda? Le dice, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que está hablando? Está hablando de que ellos estaban en inocencia de la ignorancia porque nadie les había predicado. Pero él sí, Dios le había predicado a él. Y le dice, ¿qué es lo que te pasa? ¿Y por qué te molesta? Oh, sí, mejor mátame, como queriendo manipular a Dios. Queriendo decir, si yo lo hubiera matado, lo mata inmediatamente. Deja que se lo coma el pez. Pero Dios tenía un propósito. Y el propósito era, yo lo quiero llamar así, el arrepentimiento del profeta. Porque en realidad, cuando lee los 4 capítulos, Jonás tenía que arrepentir. Pues estaba en contra, se peleó con Dios. Es que tú no hiciste lo que me dijiste, que los ibas a matar a todos. Le dice, ¿cómo no voy a tener misericordia? No es que tú eres bien suave con ellos. Eres clemente, eres aquí. No, la palabra se predica. La gente tiene que tomar la responsabilidad en la iglesia. Hay gente que no quiere compromiso, pero Dios va a permitir. ¿Qué es lo que va a permitir Dios? Va a permitir las tormentas, va a permitir los peces, vas a permitir que el infierno mismo se te tire encima. ¿Por qué? Hay áreas que Dios tiene que tratar con la vida de cada uno. Y esta es la historia que yo me quedé, dije yo, al final de cuentas, Nínive se arrepiente, Nínive alcanza lo que tenía que hacer, porque ese era el plan genuino de Dios. Pero también lo tenía con Jonás. Entonces, esto nos está llamando a nosotros aquí. ¿Qué es lo que Dios está permitiendo en este tiempo, Manny? Este tiempo nos está hablando a nuestros corazones para que podamos ser transparentes con Dios. No vivir una vida religiosa, sino es decir, nosotros mismos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entregar en nuestra vida? Esa es la parte que tú sabes, que estamos viendo. Yo creo que es algo que me dio mucho en qué pensar. Me puse a meditar y decir el mensaje. Porque pudiera ser Nínive, pero no, Dios tenía un propósito con Jonás. Porque Jonás no estaba arrepentido. Y aquí viene la pregunta, pero Dios lo había llamado a ser profeta. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios puede hacer lo que Él quiera con quien quiera. ¿Sí o no? Se lo probó a Balán, porque lo hizo con la mula y la mula le habló y aquel no se asustó. Era tan entenebrecido el corazón de Balán que no se sorprendió que un animal le hablara. Entonces, ¿cómo estaba la conciencia de él? ¿Cómo estaba el espíritu de él? ¿Cómo estaba
lo que le llamo yo la insensibilidad a la voz de Dios. Porque él iba a maldecir el pueblo, Balaam. Y sin embargo aquella le comienza a hablar en una verdad y él quería hacer lo que él quería. Jonás está en esta misma situación. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos podemos confiar en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros hacemos. Porque esto no es sobre nosotros. Esto es para honrarle y glorificarle a él nada más. No es para nosotros. La resurrección de Lázaro, maní, no era para Lázaro. No era para él. En otras palabras, ese milagro no era para él. Porque si tú te das cuenta y lees la historia, Lázaro no se menciona nada grande que él haya hecho. Siempre estuvo sentado. Lo único grande es que fue que murió 2 veces. Eso es todo. Murió 2 veces. Tuvo la primera oportunidad para decir, ¿qué es lo que tú hubieras hecho si Dios lo hubiera resucitado? Hubiera andado predicando en todos lados, a diestra y siniestra, día y noche, agradecido con Dios, ¿sí o no? Pero no se dice nada de él. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace no es por nosotros, para que creamos que nosotros lo merecemos. No, es para que Dios sea glorificado en todo. Bueno, ya te di el mensaje. Es algo que, decir, nos da, ¿no? Nos dan que pensar. Y eso, tú sabes, ahí estamos. No sé cómo Dios va a hablar ahora, pero creo que Dios lo va a hablar también. Creo que es un desafío para nosotros. Creo que es un tiempo para sincerarnos con Dios, tiempo de vernos adentro, ¿no? Un tiempo de una radiografía espiritual, de decir cómo yo estoy aquí. ¿Sí o no? Porque nosotros pudiéramos alcanzar tantas cosas en lo humano, en lo intelecto, en la escuela, tú sabes, alcanzar grandes méritos y todo. Pero eso no determina en nosotros qué es lo que Dios quiere hacer. Lo que va a determinar en nosotros es la sinceridad, la honestidad, la integridad por Él y en el reconocimiento de que si no fuera por Él, ¿dónde estuviera yo con esa canción? ¿No? ¿Dónde estaría? Entonces, ahí es el punto. Yo creo que el punto es que Dios quiere sacudir la iglesia de una manera en que podamos nosotros encontrarnos nosotros mismos. Nosotros mismos, nosotros mismos, nosotros mismos. ¿Entiendes? En lo que Dios quiere hacer. Así es que por ahí vamos a ir, manito.